Supongamos que T es la transformación lineal de R2 a R2, y estamos dadas dos transformaciones. Se nos pide que encontremos la matriz A de T de modo que T de X sea igual a X para todos los X. Esto significa que estamos intentando encontrar la matriz de transformación o la matriz más delgada para esta transformación lineal, dadas las dos transformaciones. Hay un par de enfoques que podemos adoptar para este video. Tomaremos el enfoque que conocemos para un lineal transformación en R2. La primera columna de la matriz estándar o matriz de transformación es igual a la transformación del vector E sub 1 o el vector 1, 0 y la segunda columna es la transformación del vector E sub 2 o el vector 0, 1. Por eso, vamos a empezar escribiendo los vectores, E sub 1 y E sub 2 como combinaciones lineales de los dos vectores. Conocemos las transformaciones de, ¿cuáles son los vectores 1, 4 y 2, 7? Así que para empezar, tenemos el vector 1 0 es igual a C sub 1 veces el vector 1, 4, más C sub 2 veces el vector 2, 7. De nuevo, estamos usando los vectores 1, 4 y 2, 7, porque estos son los dos vectores para los que conocemos las transformaciones. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada. Sin embargo, para escribir la matriz aumentada, estamos cambiando el orden de las ecuaciones. Observe que la primera fila es 1, 2, 1, porque la primera ecuación es 1C1 más 2C2 es igual a 1, y la segunda fila era 4, 7, 0, porque la segunda ecuación es 4C1 más 7C2 es igual a 0. Y luego, de manera similar, para el vector E sub 2, tenemos el vector 0, 1 es igual a C sub 3 veces el vector 1, 4 más C sub 4 veces el vector 2, 7. Esto da como resultado la matriz aumentada 1 a 0 como la primera fila y 4, 7, 1 para la segunda fila. Para el siguiente paso, vamos a centrarse en determinar la transformación del vector E sub 1 del vector 1, 0. Para el vector E sub 1, dejamos la matriz aumentada, que ya he escrito en forma escalón reducida, lo que nos dice que C sub 1 es igual a menos 7, y C sub 2 es igual a 4. Ahora podemos escribir el vector 1, 0 como una combinación lineal de los vectores, 1, 4 y 2, 7. Ahora conocemos el vector, 0 es igual a menos 7. Multiplicar el vector 1, 4 más 4 veces el vector 2, 7. Ahora recuerda nuestro objetivo aquí es encontrar la transformación del vector 1, 0 y, por lo tanto, el siguiente paso es encontrar la transformación de ambos lados de la ecuación. A partir de aquí, aplicamos las propiedades de las transformaciones lineales que se muestran a continuación. Observe a la derecha, tenemos una transformación de una suma, que podemos escribir como suma de dos transformaciones. Y luego podemos aprovechar de la segunda propiedad, y factorizar constantes de menos 7 y 4 positivas. Esto nos da la transformación de 1, 0 es igual a negativo 7 veces la transformación de 1, 4, más 4 veces transformación de 2, 7. Esto es lo que necesitábamos, porque ahora conocemos la transformación del vector 1, 4 es el vector 1, 1, y conocemos la transformación del vector 2, 7 es el vector negativo 1, 1. Realizando esas sustituciones, podemos realizar escalar multiplicar y añadir para encontrar la transformación del vector 1, 0. Observe negativo 7 veces 1 más 4 veces negativo 1 es negativo 11, y negativo 7 veces 1 más 4 veces 1 es menos 3. Así que la transformación del vector 1, 0 es negativo 11, menos 3, lo que forma la primera columna de la matriz estándar o de la matriz A, y ahora repetimos el proceso para el vector E sub 2 con un vector 0, 1. Para una revisión rápida, configuramos 0, 1. Esa es la combinación lineal de los vectores 1, 4 y 2, 7. Luego escribimos la matriz aumentada. Desde aquí, escribimos la matriz aumentada y reducir a la forma escalonada, lo que indica que C sub 3 es 2 y C sub 4 es negativo 1. Ahora sabemos que el vector 0, 1 es igual a 2 veces el vector 1, 4 más negativo 1 vez el vector 2, 7. De aquí, de nuevo, tomamos el transformación de ambos lados de la ecuación. Y luego, en el lado derecho, aplicamos las propiedades de transformaciones lineales. Primero escribimos el transformación de la suma como suma de transformaciones. Y luego factorizamos las constantes de 2 y menos 1, lo que nos da la transformación de 0, 1 equivale a 2 veces el transformación de 1, 4 más negativo 1 vez transformación de 2, 7. Conocemos estas dos transformaciones, por lo que realizamos la sustitución.
Y luego si realizamos escalar multiplicar y sumar, note que tenemos 2 veces 1 más negativo una vez menos 1, que es 3, y luego 2 veces 1 más negativo una vez por 1, es positivo. La transformación del 0, 1 o el vector es sub 2 es 3, 1, que es en segunda columna de la matriz A. La matriz estándar o matriz de transformación. Y esta es la matriz nos pidieron que lo encontráramos. Espero que esto te haya resultado útil.